Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí en Color Visión, temas de interés nacional e internacional. Señores, ¿qué semana hemos tenido? ¿Qué semana hemos tenido? Una semana sumamente interesante, sumamente importante, sumamente trascendente, en la que hemos visto pasar mucha agua por debajo de los puentes. Tema de la ley de extinción de dominio, de las disputas que hay interpartidarias, las presiones sobre los procesos políticos y las rebatiñas entre partidos, los pronunciamientos por aquí y por allí. Muchos temas que han dominado el ambiente nacional. Fallecimiento de la esposa de Freddy Veragoico, doña Pilar, del periodista, mi mejor amigo, Mario Emilio Guerrero. Altas y bajas, que si llega la epidemia esta, la viruela del mono, a República Dominicana por un caso detectado como presumiblemente de esta enfermedad, el COVID que sigue atacando, que nos sigue atacando. O sea, ha sido una semana bastante interesante, bastante controversial. No nos cabe dudas. Y son días de mucha reflexión. Y lo digo porque en medio de todo esto tenemos noticias alentadoras, importantes, como la dada por Turismo, el ministro de Turismo, sobre la presencia, la visita de 3.5 millones de turistas entre enero y junio, 174.604 nuevos empleos. En el mes de junio, el ingreso de 739 millones de dólares solamente por el tema del turismo, y de enero a junio, alrededor de 4.000 millones de dólares, lo que proyecta a lo que presenta la segunda mitad del año, que vamos a tener alrededor de 7 millones y pico de millones de dólares en recepción en la República Dominicana por el tema turismo. Y son temas, mientras unos son agobiantes, son estresantes, hay temas que nos indican, como este del turismo y el auge del turismo, nos indican que tenemos camino todavía por recorrer, que no todo está perdido, sino por el contrario, que tenemos herramientas para seguir echando el pleito, como se dice. Esa es la realidad, señores. Esa es la realidad, y hay que aunar esfuerzos en este sentido, porque si lo dejamos al tiempo se queda. Esta semana, en mi columna Oye País, en el Listín Diario, traté el tema sobre la ley de extinción de dominio. Hice un análisis desde mi perspectiva de qué significa esta ley y esa controversia que se ha armado sobre los temas constitucionales que podrían estar siendo violentados, y además de las advertencias que sobre su real aplicación han hecho sectores importantes de la vida dominicana, entre ellos influyentes y connotados abogados constitucionalistas. Pero hay una decisión de sí o sí. Imposición irracional, titulé mi columna de esta semana en el Listín Diario Oye País, hablando de este tema, y lo comparto con ustedes a continuación. Cuando la ley de extinción de dominio se vendió al país, la motivación principal era golpear las fortunas de los narcos, quienes, atrapados y extraditados, negocian con las autoridades norteamericanas, logrando penas reducidas, y al volver, deportados tras cumplir condena, reclaman sus bienes dejado a custodia oficial y a seguir su vida de millonarios. Estados Unidos, propulsor de la iniciativa, tiene un propósito mayor con esa ley:
perseguir la corrupción principalmente entre la clase política latinoamericana. Para socializarla sin mostrar el refajo de imposición, se usó Naciones Unidas para su propuesta. Esta ley no es mala per se. Si su aplicación visualizara clara, justa, ajustada a la ley, a la Constitución, fuera otra cosa. Cuando el proyecto cayó en manos dominicanas, se le hicieron arreglos y adhesiones a la criolla, de acuerdo a los intereses de coyuntura. Y ahí está la suspicacia, el peligro. El compromiso público ante el país y la embajada, versión pública en el acto de celebración de la independencia de Estados Unidos, es aprobarla por encima de lo que sea y de quien sea. Así será, pues se trata de complacer a los Estados Unidos, por temor, por favor, por intereses. Ni siquiera se hace caso a las advertencias de connotados constitucionalistas sobre choques de articulados con la Constitución. Se descalifica a cualquiera que hace reparos al proyecto. Se estigmatiza como comprometido con la corrupción, anatema de coyuntura. Así me comentaba un prestigioso abogado. Esa ley, como se pretende, pone una espada de Damocles sobre la cabeza de cualquiera, políticos y empresarios incluidos. Mientras, el populismo y el morbo, frustrados sociales incluidos, ganan espacios, se divierten y amenazan. Señores, todos, todas, todes. El asunto de la inclusión, de los géneros indefinidos, de cómo todo esto se ha convertido ya realmente en un centro de estudios y de tesis que ha puesto muchas sociedades patas arriba, como yo digo. Porque esto de que el género sea indefinido, de que usted pueda ponerle el género que usted quiera a su identificación, de que hayan baños en los lugares públicos para ambos sexos, o uno de varones, uno de hembras y uno en el centro para indefinidos. Cosas que, bueno, quizás estas canas no me permiten a mí asimilar. Me da brega asimilar cosas como estas. Moisés Naín nos presenta un reportaje interesantísimo que se titula a sí mismo Todas, Todos y Todes. En su programa Efecto Naín desde Washington, D.C., canal 949, en Washington, D.C., nos presenta este reportaje. No tiene desperdicio. Lo comparto con ustedes a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naín desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Hoy comenzamos hablando del idioma. En español, tradicionalmente se ha utilizado la palabra todos para referirse a un grupo de hombres o a un grupo mixto de hombres y mujeres. La palabra todas, en cambio, se utiliza para referirse solamente a un grupo de mujeres. Y recientemente se está escuchando mucho la palabra todes. Este término forma parte de lo que se conoce como lenguaje inclusivo. Los partidarios de esta modalidad de expresión proponen alterar el final de las palabras con la letra E para incluir a todos los géneros, es decir, tanto hombres y mujeres como personas no binarias. Es decir, una persona no binaria son aquellas que no se identifican ni con el género masculino ni con el género femenino. Este controversial movimiento está siendo impulsado por una minoría, especialmente entre las generaciones más jóvenes, y ha desatado intensos debates a lo largo de América Latina y otros países. Los lingüistas, los académicos, los activistas, la Real Academia Española de la Lengua y las Naciones Unidas están participando en esta discusión activamente. Recientemente también hemos visto a algunos políticos usando estas palabras del lenguaje inclusivo en sus discursos y sus mítines. ¿Qué tanta acogida tiene esta forma de expresión en América Latina? ¿Qué dicen los partidarios de usar estas palabras así y los detractores, los que no quieren, no aceptan este cambio? ¿Cómo está moldeando la política de la región? Y adoptar estas nuevas prácticas, estas nuevas formas de hablar, logra realmente promover la igualdad, luchar contra la marginalización, la discriminación,
disminuir los prejuicios de género. ¿Es esta la solución para estos problemas? A continuación exploramos el uso, desuso y abuso del lenguaje inclusivo en América Latina. Miren. La violencia, la exclusión. En un acto de campaña en abril de 2022, la entonces candidata a la vicepresidencia colombiana, Francia Márquez, dijo lo siguiente. Saludo a los mayores, mayoras, que están aquí, campesinos, campesinas. En lugar de utilizar mayores o campesinos como términos que abarcan a las mujeres y a los hombres, Márquez emplea una de las formas del llamado lenguaje inclusivo. Esto le ha generado tanto aplausos como fuertes críticas. Pero no está sola. Desde la superestrella J.Lo hasta el reconocido atleta Lionel Messi, son muchos los que están optando por usar el lenguaje inclusivo, que tiene varias modalidades. Una opción funciona únicamente al escribir. Se pueden sustituir las letras A u O al final de las palabras con el símbolo de arroba o con la X. Otra es conocida como el tercer género, que busca terminar las palabras usando la vocal E. Así, ellos o ellas se convierten en ellas. Entre los hispanohablantes, el lenguaje inclusivo ha ido adquiriendo mayor visibilidad desde 2018, cuando se comenzó a utilizar en la discusión sobre la legalización del aborto en Argentina. Son especialmente los jóvenes y miembros de la comunidad LGBTQ+, quienes defienden esta nueva forma de hablar. Karina Galperín, profesora de la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires, nos explica. Hay básicamente tres argumentos. Uno que es el argumento de la visibilización o la inclusión de mujeres que ahora están en la esfera pública en una cantidad que hace muy poco no estaban. Está el argumento a favor de nombrar las identidades sexuales de una manera más respetuosa. Y tercero, está el argumento de que esta tercera forma le está dando al lenguaje una herramienta de precisión respecto del género que tiene que ver con una realidad que ha cambiado en su constitución. Los datos respaldan este cambio de realidad. En España, por ejemplo, 1 de cada 4 jóvenes menores de 30 años no se identifica al 100% ni como hombre ni como mujer. Estas transformaciones también han generado grandes divisiones sociales que políticos tanto de izquierda como de derecha buscan exacerbar. Y el debate alrededor del lenguaje inclusivo se ha convertido en una de las más recientes batallas de esta guerra entre dos polos. En Brasil, por ejemplo, en una transmisión en vivo por Facebook, el presidente Jair Bolsonaro alegó que el lenguaje inclusivo pertenecía a los homosexuales y que hacía daño a los niños. Expertos han señalado que esta es una estrategia deliberada para apelar a los sectores más conservadores de la población y no se limita a declaraciones incendiarias. En el gigante latinoamericano se han escrito al menos 34 proyectos de ley que buscan restringir el uso del lenguaje inclusivo por considerar que interrumpe con el proceso de comunicación o que la imbuye de ideologías progresistas. Por su parte, el gobierno de Alberto Fernández en Argentina aprobó una ley de equidad de género para los medios de comunicación que incluye la promoción del lenguaje inclusivo. Sin embargo, según un estudio realizado por el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Argentina de la Empresa, solo el 8% de la población argentina utiliza esta forma de hablar con frecuencia. Hablamos con Maite Rico, subdirectora del diario El Mundo en España. El lenguaje es algo vivo que evoluciona y tiende a la economía. Entonces, justamente por eso, la gente normal no habla diciendo los niños y las niñas. Eso es más propio de los políticos. ¿Por qué? Porque en una conversación normal se intentan utilizar las menos palabras y hacer economía del lenguaje. Ya en 2012, la Real Academia Española criticaba la Constitución venezolana de 1999 por incluir artículos como el 41, en el que se escriben en masculino y femenino una decena de cargos. El organismo asegura que estas fórmulas recargan el lenguaje hasta hacerlo impracticable. Siguiendo esta lógica, países como Francia y la ciudad de Buenos Aires han prohibido el lenguaje inclusivo en las aulas.
Entes como las Naciones Unidas aseguran más bien que esta forma de hablar es sumamente importante para combatir los prejuicios de género y visibilizar a las minorías. Otros abogan porque se utilice según la situación. Quiero decir, yo me fijo muy bien cuál es mi audiencia y quiénes están enfrente y lo utilizo si creo que eso ayuda a la comunicación o si creo que eso no dificulta la comunicación. Pero ¿puede el lenguaje en sí mismo ser machista, racista, injusto? ¿O son esas las características de algunos hablantes? ¿Se deberían destinar esfuerzos a regular o modificar el lenguaje cuando sigue rampante la violencia contra las mujeres o la comunidad LGBTQ? Para estas preguntas no hay respuestas sencillas. Tras su hijo mayor fuera acusado junto a 41 personas por supuesta vinculación en el caso de corrupción Medusa, el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, solicitó una licencia en sus funciones al presidente Luis Abinader. El ministro de Salud Pública notificó este jueves 1.079 nuevos contagios, uno menos que los 1.080 registrados en la víspera y ninguna defunción por esa causa. El total de muertos por COVID-19 en el país es de 4.383, el 23.84% de los cuales era hipertenso y el 15.45% diabético. A través del departamento legal, la empresa MAC Construcciones, contratada para la construcción del lote de oficinas administrativas en la cárcel La Nueva Victoria, rechazó las acusaciones de deficiencia en el presupuesto de la obra y falta de estudios básicos, como estableció la Cámara de Cuentas en las páginas 60 al 68 de su informe, además de indicar que el deterioro en las obras realizadas por MAC Construcciones se debe a la detención de los trabajos y su falta de mantenimiento. Gracias al paquete de medidas que implementó el presidente Luis Abinader para paliar los efectos de la pandemia, los niveles de hambre en República Dominicana disminuyeron considerablemente en los últimos 2 años, de acuerdo con un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, destacando el estudio que la pobreza extrema disminuyó de 5% en 2021 a 4.8% en 2022. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. La economía, como cada semana, analizada por un experto como Carlos Cuello, no tiene desperdicios. Uno de los temas centrales de esta semana es el efecto que podría tener la decisión tomada la semana pasada por la Junta Monetaria, anunciada por el Banco Central, sobre un nuevo aumento, un nuevo incremento en la tasa de política monetaria. ¿Cómo incide esto en la economía? ¿Cómo incide esto en el tema de la inflación? ¿Cómo incide esto en el tema del crecimiento proyectado para el 2022? ¿Cómo incide esto en el plan, el programa de recuperación de la economía post-pandemia y en medio de la guerra? La respuesta la tiene don Carlos Cuello. Buenas noches. Buenas noches, don Rudy. Efectivamente terminamos el primer semestre del año. El regalo que nos trajo la Junta Monetaria fue
el incremento de tasas de 6.50 pasó a 7.25, 75 puntos porcentuales, ¿no? Y es de los niveles más altos en los últimos tiempos, creo que 2008, por ahí más o menos. Cuando la crisis exacto, de 2008, la crisis global, ¿no? Sí. En este caso se está produciendo el alza de tasas simultáneamente con otros países, en el contexto de la economía. Estados Unidos principalmente. Sí, sobre todo en el caso de nuestro Estados Unidos, pero si se revisan otros países en la región, Costa Rica, Chile, Perú, todos están por encima de nosotros. El problema, bueno, es el mismo, el móvil, lo destaca el comunicado de la Junta Monetaria, controlar o por lo menos frenar los niveles de alza de precios, la inflación. Algo difícil de lograr por la vía de lo que son instrumentos de política monetaria, porque como ya hemos resaltado otras veces en este programa, las alzas de precios obedecen a situaciones coyunturales, como el problema de la guerra de Rusia y Ucrania, la incertidumbre que se apodera en este momento de los mercados. Y el efecto post-pandemia. Exacto. Que no lo hemos superado. La misma recuperación de la economía como consecuencia de la pandemia, el desfase entre oferta y demanda, todo esto se conjuga, ¿no?, para crear incertidumbre en los mercados que se reflejan con alza en los niveles de precios. Que estamos viendo, Carlos, que vi en algún sitio que de alguna forma que no se tiene una explicación completa todavía, pero porque hay muchas cosas coyunturales, como tú dices, los commodities sufrieron un descenso en los niveles de precios ya en la última semana. Claro, pero todavía la pandemia no se ha ido. No. Todavía. No. Uno habla de pospandemia, pero de la crisis pospandemia, pues la pandemia la tenemos todavía. Ya nosotros hemos vuelto a registrar más de 1.000 contagios. Claro. Naturalmente, por lo visto, ¿no?, menos letales. Sí. Eso las estadísticas lo confirman, que menos letales, mucha gente vacunada también, que por lo visto la vacuna ha surtido, sin lugar a dudas, que fue lo que permitió frenarlo, ¿no? Y devolver la confianza, que es otra parte, ¿no? Pero lo cierto es que este semestre ha sido muy accidentado. Sí. Ha sido un semestre accidentado. En principio se pensó que las cosas, luego de cerrar un año como el 2021, con una recuperación plena, en el caso de la economía dominicana, ¿no? Después de un desastre del 2020. Exacto, pero arrancamos con muy buenas expectativas. Y entonces veíamos el 22 como un año de recuperación casi definitiva. Claro, de no haber sido por este problema de la guerra, ¿no? El impacto en los precios se veía venir, ¿no? Por la misma recuperación. Sí. Eso se veía venir, el impacto en los precios, ¿no? Y yo te diría, las políticas, la estrategia en materia de política monetaria también se veían venir, porque luego de una expansión de los agregados monetarios, una política monetaria expansiva para apoyar, primero contrarrestar los efectos de la recesión y después apoyar la recuperación, era de esperarse que la inflación iba a resurgir. Lo que pasa es que en este caso la inflación tiene dos elementos, como tú decías ahorita, ¿no? La recuperación misma y la alza derivada de la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Pero de todos modos cerramos el semestre todavía no tenemos el resultado preliminar del Banco Central, pero parece que vamos a mantener el crecimiento según lo proyectado entre un 5 y un 6%, quizás más cerca del 5 que del 6, ¿no? La inflación no se ha podido controlar, en el mes pasado fue de 0.49 y la de ahora, cuando se conozca la de este mes, probablemente vamos a seguir con una inflación entre un 9 y un 10% interanual. Sí. Que no es el caso de República Dominicana el único, también Estados Unidos está registrando su nivel de inflación más alto y Europa. Por eso también está subiendo la tasa de interés. Claro. Entre otras cosas. Claro, en el tipo de cambio se ha logrado, el país se ha logrado una apreciación alrededor de un 5% de la moneda. Sí. Pocas veces visto en lo que va de este siglo, ¿no? Y el Banco Central sigue acumulando reservas internacionales por más de 14.000 millones de pesos. Ha habido un repunte de las exportaciones, ha habido un buen comportamiento en lo que son los movimientos comerciales, zona franca. Y bueno, y vamos a comentar más adelante el turismo, por ejemplo, que ya se tiene cifra. Ya el Ministerio ofreció cifras de comportamiento del turismo y evidentemente que ahí se ha mantenido un dinamismo que no se ha detenido de pospandemia, ¿no? Entonces yo te diría, la economía dominicana ha tenido su fortaleza, pero no ha quedado blindada contra lo que son, digamos,
los elementos propios del entorno internacional. Así mismo es. Sí, bueno, pero sin embargo, tú mencionas una palabra que quizás es la clave, incertidumbre, porque no hay certeza de hacia dónde vamos. Por ejemplo, decimos, en el 2020 estábamos en medio de una crisis que no sabíamos dónde iba a llegar. En el 2021 ya veíamos avanzar hacia esa recuperación. En el 2022 nos acentuamos en esa recuperación, pero recibimos golpes frecuentes y nos genera esas expectativas que no sabemos a dónde vamos a llegar. Esa yo creo que es en cuanto a la parte de la inversión y el desarrollo, por ejemplo, comercial cotidiano, rutinario. Quizás ese es uno de los factores que más inciden, Carlos. Fíjate que nosotros proyectamos petróleo a 62. Ilusos. Bueno, pues eso es lo que uno... Y la media está por encima de los 110 dólares. Claro, el doble, casi el doble. Casi el doble. Casi el doble. O sea... y lo que significa cada dólar que sube, lo que significa para esta economía. Claro. Suponte tú el doble. Claro, claro. Bueno, sí, el reporte del primer trimestre de la factura petrolera está duplicada. Claro. Y por lo visto el año seguirá con esa misma tendencia. Con ¿no? proyecciones de algunos sectores y economistas y algunas plataformas que hablan de que la media podría situarse de aquí a final de año en los 130 y por encima de ahí. Ahora estamos en verano en Europa. Sí, pues claro. Con la entrada del invierno. Sí, es lo que te digo. Todavía no creo que de aquí a que comience el invierno sea tiempo suficiente como para que el mercado pueda reorganizarse, prescindiendo de lo que es el abastecimiento que tiene Europa mediante oleoducto, sí. De ahí mismo de Rusia. Sí, eso no es lo que dicen los indicativos, es así. No, es así. no. Es así. De todos modos, yo creo que hemos pasado este primer semestre con buenas notas y nos merecemos llegar, ya estamos en el segundo semestre, ¿no? Bueno, con buenas notas, pero con incertidumbre. No. Yo creo que la gran preocupación es la incertidumbre. Por lo menos hemos ido votando el miedo, porque después de un evento como el que hemos superado... Después del 2020 cualquier cosa es un juego de niños. Por eso te digo, que la gente vota el miedo implica que se va a reinsertar en la labor, en su trabajo, que va a viajar. O sea, todo eso requiere de que se vote el miedo. Comienza así a recomponer su vida regular, cotidiana. También la vida afectiva, familiar, porque hay este tipo de estos procesos le dan a unos golpes que le cuesta recuperarse, claro, como la pérdida de seres queridos. Claro, así es. Pero mira, un elemento que ha sido por lo menos satisfactorio dentro de esta situación es el empuje del turismo. Y ahora las revelaciones que hace el ministro de Turismo, David Collado, del comportamiento de junio y lo une a todo lo que fue ese primer semestre, por así decirlo, o sea, por lo menos halagüeño. Así es, sí, fue la primera fuente de obtención de resultados para el semestre. Sí. Y el turismo no podemos olvidarnos que es uno de los pilares de la economía dominicana. Tradicionalmente la balanza comercial nuestra es deficitaria, o sea, importamos casi el doble con lo que exportamos. Claro. Con todo y que las exportaciones han estado repuntando también, ¿no? Pero la proporción sigue siendo casi 2-1 en materia de exportación e importación. Sí. Sin embargo, el turismo, que es parte de la balanza de los servicios, ¿no? Y es el puntal de esa balanza, ¿no? Resulta muy favorable para nosotros. Que no es solamente mar y playa, sino todo lo que implica ese conjunto de empleos, transporte, divisas, producción agrícola y producción de todo género, o sea, movilidad de personal. Es un conjunto de cosas. Pero en términos de generación de divisas, la segunda fuente de generación de divisas, claro. Fue desplazado coyunturalmente por las remesas. Sí, pues fue una coyuntura que está buscando ya su nivel real. Exacto. De todos modos siguen siendo, se quedaron bien altas. No, importante, claro que sí. Que el turismo podríamos estar recibiendo este año. Bueno, para el mes de junio, el país recibió 644.861, casi 645.000 turistas, ¿no? O visitantes no residentes, turistas en definitiva, ¿no? Sí. Y eso equivale a unos $739 millones para ese mes.
Y en lo que va del año, enero-junio, primer semestre, 3.5 millones de visitantes no residentes. O sea, según las proyecciones del Ministerio de Turismo, son de que podríamos estar recibiendo 7 millones de turistas, cifra histórica. Sí. Nos hemos pasado entre 6, lo más que hemos llegado es a 6 millones, ¿no? Y esa es la proyección. No, aquella proyección que había, desgraciadamente, de 10 millones. 10 millones, y para el esta 2022, época, para el 2022. Exacto. No se pudo cumplir por la pandemia principalmente y otros factores por la pandemia principalmente. Sí, porque fíjate, pese a que ha estado creciendo el turismo, no podemos dejar a un lado que el país ha dejado de recibir aproximadamente 200.000 turistas de Rusia y Ucrania. Claro, claro. Y no solamente y la misma guerra en el entorno también, no solamente de esos nacionales, sino en el entorno. La gente dice, bueno, no estamos en estado de guerra aquí en esta zona. Correcto. O sea, tiene sus reservas. Correcto. En adición a los 200.000 que se pueden cuantificar, ¿no? Está el mensaje que manda, ¿no? Claro, a lo que son decisiones de consumo, de posponer lo que no sea imprescindible en todo el mundo, ¿no? Entonces, la proyección, como te digo, es de 7 millones. La ocupación está en un 71%, que es bueno. Es bueno. Debería ser un 80%, que es un buen porcentaje, pero con un 71% pero de ya ocupación. En junio un 71% es bueno, porque acuérdate que la temporada alta, lo que se llama temporada alta, para la región del Caribe, específicamente para la República Dominicana, es del 15 de diciembre al 30 de abril, que es la época de gran frío en Europa, en Estados Unidos y en Canadá. Sí. Entonces, es la época, lo que se llama la temporada alta, está ahí. Entonces, no estamos en la temporada alta, pero estamos en una temporada media y es importante, el 71% es bueno. Muy bueno para la temporada, porque ahora mismo Europa tiene un verano más caliente que de nosotros. Claro, ¿no? Claro. Y Estados Unidos también, que ahora puede darse el lujo de utilizar sus playas, ¿no? Entonces, esa es la proyección, un 71. Y hay un dato muy importante, es que la permanencia es aproximadamente 10 días. Lo que significa que el turista que viene a permanecer. Por lo menos una semana, 10 días. Sí. Exacto. Tú destacabas ahorita que el turismo hay que medirlo no en función solamente de lo que es el movimiento de pasajeros. Sí. Hay estudios de que tiene una incidencia en aproximadamente el 20% del Producto Interno Bruto. Claro. Por ejemplo, por todo lo que tiene en su entorno, para hacer lo posible. Exacto. Un estudio del Ministerio dice que a mayo hay empleo directo en el turismo por 174.6 mil millones. O sea, casi 175.000 empleo directo. Sí, con una recuperación a mayo de 50.000 empleos de lo que sabían. Exacto, exacto. Eso significa un 17% más de empleo. Claro. Y de esos empleos directos formales, tú puedes proyectar, creo que son 2 puntos y tanto. Por cada uno. Informales. Sí. O sea que el turismo como tal yo creo que ya se puede considerar como un sector en plena recuperación después de la post-pandemia. Sí, con todo y los momentos que le llegan a veces, pero avanzado. Tenemos que acostumbrarnos a vivir en un entorno cargado de incertidumbre. Así es. Porque lo que no podemos cruzarnos de brazos. El déficit fiscal en el primer semestre. Siempre se ubica lo que es el déficit fiscal o la ejecución presupuestaria en el primer semestre, pensando en lo que plantea la propia ley de presupuesto de hacer las revaluaciones y hacer los reacomodos para la última parte. Lo dejaron el año pasado para el último trimestre, pero realmente es a partir del primer semestre del comportamiento cómo se proyecta hacer esas readecuaciones. Mira, el gobierno ha tenido buenos logros en materia de recaudaciones. Sí. Porque la inflación favorece por lo menos el volumen de las recaudaciones. Sí, claro, cuando tú compras con inflación, lo que tú ibas a pagar en 100, ahora pagas 110 y los impuestos te lo van a aplicar sobre 110. Entonces, lo único que los subsidios se han comido ese incremento prácticamente. Claro. Ese ha sido, lamentablemente, ¿no? Cuando tenemos una recuperación, como dicen, el que está mal, cuando está suelto lo están buscando. Porque si no hubiese sido por las transferencias y los subsidios, la verdad es que íbamos a tener estabilidad presupuestaria.
Claro. Y con un déficit para hacer por encima del presupuesto incluso. Sí. Pero sin embargo, fíjate que para este primer semestre, las cifras son al 21 de junio, ya prácticamente terminando, faltando una semana para el cierre, ¿no? Pero al 21 de junio estamos hablando de que el déficit apenas asciende a 8.000 millones de pesos. Muy moderado. Sí, es moderado. Para un primer semestre, ¿no? ¿Eso significa cuánto del PIB? Está proyectado un 3%, pero eso queda por debajo de... No, esa es la proyección, pero 8.000 millones... Es más, te voy a decir, eso refleja un superávit primario. Sobre el déficit que antes de los presupuestario. intereses. Sí. O sea, hay un superávit primario. En términos de lo que... Bueno, las recaudaciones, por ejemplo, los ingresos son 454.2 mil millones. Y el gasto es de 462.3 mil millones. O sea que se puede hablar de un déficit moderado. Moderado. Y si tú tomas... Manejable incluso. Si tú tomas... Claro, por debajo del 3% proyectado, para el primer semestre, por supuesto, ¿no? El resultado primario, que sin los intereses, sería en todo caso favorable, de 65.685 millones. O sea... esos 8.000 millones, si tú le quitas los 65.000 millones de intereses, es favorable. Por eso hay un superávit primario. Las fuentes financieras han contribuido a lo que son los ingresos del gobierno con 218.6 mil millones de dólares. Y ha habido aplicaciones por 45. O sea, hemos pagado neto. Por eso te queda un neto de 173, que es un neto deuda neta. Incremento en la deuda. Así es. Que está dentro de lo que se proyectado. Del rango, sí. Sí, está dentro de lo proyectado, que fue un déficit de aproximadamente un 3%, ¿no? Pero hay un dato muy interesante aquí, y es que educación se le han asignado, se ha cumplido con 74.7 mil millones de pesos dentro de lo que estaba presupuestado, que educación es el que recibe la mayor proporción. Sí, el 4%. 4% el presupuesto. Para este año eran 190 y pico por ciento. Creo que eran, 180, 190, 190, ¿no? Pero los intereses, después de educación, la partida más alta es la de los intereses, con 73 mil millones de pesos. O sea, que están requiriendo alrededor del 20% de lo que son los ingresos tributarios, tal como estaba estimado, pero es una carga fuerte para el país, y esta carga se sigue incrementando porque los subsidios, que en el caso específico de los combustibles, después que el gobierno decidió subsidiarlo, ya sobrepasan los 23 mil millones de pesos, ¿no? Claro. Para este año se estima que en promedio anda por los sobre los 1.000 millones mensual, 1.500 millones más o menos, hablando de entre 9 y 10.000 millones, ¿no? Pero además hay transferencias, porque no solamente el petróleo. No. Estamos subsidiando la harina, estamos subsidiando la tarifa eléctrica parcialmente, ¿no? Y por ese concepto el gobierno tiene alrededor de un 11% de los gastos corrientes de transferencia, ¿no? ¿Cuánto era lo estimado en intereses para este año? Bueno, va dentro de lo estimado. Por ejemplo, yo te decía que para este primer semestre... Fueron 70 y pico mil. Ajá. O sea que es alrededor del 20% de las recaudaciones. Se vendrían siendo 130, 140 mil millones. Okay. O sea, es lo que está dentro del rango. Sí, es lo que está estimado, que es el 20% más o menos de los ingresos tributarios, ¿no? Pero lo cierto es que el gasto de capital es un 11% del gasto. Ya va subiendo mucho. El gobierno. Sí. O sea que el gasto de capital ha sido, como ya hemos comentado otras veces, el gran sacrificado, ¿no? Sí. De todos modos, el gobierno tiene financieramente, digamos, una situación que podríamos considerar manejable. La presión mayor que tiene es por el lado de la transferencia, subsidios, para evitar... Ese puede ser el cuello de botella. Ese es el gran dilema. Entonces, con esta situación de los subsidios que tiene el gobierno, la salsa de tasa y la ralentización de la economía, parecería que las expectativas, como te decía inicialmente,
de crecimiento para este segundo semestre no son tan halagüeños. No son los mejores, es No. correcto. Porque además de eso hay que pensar en el subsidio eléctrico. Estamos en medio del subsidio eléctrico, en medio del el aumento de la tarifa, y va a haber un subsidio. Ahora, hay otro programado para septiembre, que también, como van las cosas, puede seguir el mismo camino, y un tercero todavía en lo que resta del año en diciembre. No, y que las alzas de tasa en Estados Unidos tienen un impacto de encarecimiento de la deuda. Claro. Y la deuda local también. No, claro. No Es solamente una lo que teoría ya- de dominó. Es verdad que hay una parte que ya está emitida y que tiene a tasa fija, lo que quieras. Pero si tú vas a colocar ahora mismo Vas a títulos, tener que... tú no puedes colocar títulos ahora en el mercado por debajo de la tasa de política monetaria. Imposible. Y ese efecto va de alguna manera va a frenar lo que son los niveles de demanda de la economía. Indefectiblemente. Eso es así. Bueno, Carlos, yo creo que un primer semestre del año, dentro de esas tensiones y esas coyunturas y esas expectativas de que tú hablas, dentro de la incertidumbre, pero lo hemos llevado. Pero pasamos, usted recuerda en la universidad que para llegar al segundo semestre había que pasar el primer semestre. El primer semestre, claro que sí. No solamente eso, pasarlo con unas notas más o menos para que no te quemes en el otro. Así es. Porque la compensación es más complicada. Así es. Cierto. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes por acompañarnos en este resumen, en este comentario, en este análisis sobre la situación de la economía aquí en República Dominicana y en el mundo, su impacto en el diario a diario en nuestro país. Gracias, don Carlos. Nos vemos la semana próxima. Gracias a usted, a los amables telespectadores. Gracias. Permítanme la palabra. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horapορhora.com. Hace un año justamente fue asesinado el presidente de Haití, Jovenel Moïse. Y se ha dicho, y se ha acusado, y se ha tornado, y se ha virado, pero el tema del asesinato, sus autores materiales e intelectuales. Los materiales es un grupo de colombianos presos, pero se mete uno, se saca otro, de los autores intelectuales. ¿Y qué se perseguía? ¿Qué estaba detrás de ese asesinato? En un limbo todavía, un año después. Así como el tema del tiroteo en una comunidad de Illinois, al norte de Chicago, en el Día de la Independencia, son temas centrales de las internacionales que nos presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. Un tiroteo dejó al menos 6 muertos y 24 heridos durante un desfile por el Día de la Independencia de Estados Unidos en una ciudad al norte de Chicago, informaron las autoridades. Los 30 embajadores de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, firmaron en Bruselas los protocolos de adhesión de Finlandia y Suecia, un paso clave para su pertenencia a la alianza. Si bien no serán miembros plenos hasta que concluya el proceso de ingreso, la firma tuvo lugar en presencia de los ministros de Exteriores de Finlandia, Pekka Haavisto, y de Suecia, Ann Linde, informó la organización. Las autoridades militares británicas tratan de averiguar quién hackeó las cuentas de redes sociales del ejército el fin de semana pasado, inundándolas con videos de criptomonedas y publicaciones relacionadas con arte electrónico coleccionable.
La investigación se inició después de que el contenido autorizado en la cuenta de YouTube del ejército fuera reemplazado por un video que promocionaba criptomonedas que incluía imágenes del multimillonario Elon Musk. La Organización Mundial de la Salud, OMS, anunció que su comité de emergencia se reunirá este viernes para analizar la situación de la pandemia del COVID-19 y actualizar sus recomendaciones encaminadas a superar esta emergencia sanitaria global. Llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Reitero mi tristeza y mi pesar por el fallecimiento del amigo Mario Emilio Guerrero. Paz a sus restos. Pasen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González. Internacionales que nos presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El primer ministro británico Boris Johnson ha aceptado dimitir tras el aluvión de renuncias en su ejecutivo en una conversación con el líder del grupo de diputados conservadores sin cartera, Graham Brady, según informó la BBC. En una publicación, el portavoz de Downing Street, la oficina del primer ministro, manifestó que Johnson se dirigirá a la nación en un breve mensaje próximamente. Los jefes de la diplomacia mundial comenzaron a llegar a Bali, Indonesia, que acoge una reunión de ministros de Exteriores del Grupo G20 centrada en Ucrania y la crisis alimenticia y económica, y en la que la asistencia del canciller ruso Sergei Lavrov acapara las miradas. Una redada policial de 30 días destinada a combatir los delitos violentos en las principales ciudades de Estados Unidos resultó en el arresto de más de 1.500 fugitivos, entre ellos criminales violentos, delincuentes sexuales y pandilleros, anunciaron las autoridades. Nada detiene la depreciación de la moneda única en Europa, el euro, que sigue camino de la paridad con el dólar. Al cierre de los mercados, la divisa europea se pagaba entre $1.171 y había llegado a tocar los $1.162. Son niveles no vistos desde diciembre de 2002 que no evitan ni los malos datos económicos de Estados Unidos ya conocidos. Llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Reitero mi tristeza y mi pesar por el fallecimiento del amigo Mario Emilio Guerrero. Paz a sus restos. Pasen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González.